Un saludo, chicos. Si están viendo este video, es porque seguramente su tutor los llamó, les dio un aviso que es necesario que hagan una segunda prueba, contando con la que ya acaban de hacer hace poquito. Y esta prueba es necesaria porque eso quiere decir que su promedio en lenguaje, en esta materia donde están viendo el video, no fue suficiente para garantizarles el paso del año. Sin embargo, hay una oportunidad, hay una luz al final del túnel. Y esa luz va a ser una nueva evaluación que se les va a hacer pronto. Ya la fecha de esa evaluación se las van a entregar, como siempre, por parte de UTP. Seguramente su tutor o los tíos de pie les van a dar la fecha de la evaluación. Y los contenidos de esta nueva evaluación son los contenidos que vamos a estar repasando en esta clase, en este video. Por lo tanto, es muy importante que si se decide tomar esta oportunidad, tomar esta nueva prueba, se fije en este pequeño video, que no va a ser tan largo, pero que va a recorrer contenidos ya pasados, contenidos que ya vimos anteriormente, y los voy a volver a repasar de una forma un poquito más rápida. Son 4 clases, son hartos contenidos que nosotros vamos a estar pasando de una forma más rápida para que se despierten esos contenidos en su mente, ¿ya? Así que mucha atención, mucho ojo a lo que voy a estar hablando, a lo que voy a estar diciendo. Y este video es muy importante para la prueba que se viene, así que pongan mucho ojo. Comenzamos. Nuestra primera clase o la primera clase que entra en esta especie de repaso es justamente una clase de repaso. En este tiempo, cuando estuvimos haciendo esta clase, ya estuvimos hablando de contenidos pasados, los estuvimos volviendo a repasar, los estuvimos volviendo a hablar, y ahora toca nuevamente tomarlos y decirlos de una forma más rapidita, más relajada también, si se quiere. ¿Qué trató esta clase o esta anterior clase de repaso? Bueno, estuvimos hablando desde lo más básico que teníamos hasta algunas cosas más avanzadas, ¿ya? Lo más básico que teníamos nosotros para hablar era simplemente qué es un texto. Y un texto, bueno, era un grupo de palabras que tenían significado, que podían ser entendidos, que entregaban una especie de mensaje. Ahora, estos textos podían ser literarios y no literarios. Estos fueron los que estuvimos hablando nosotros anteriormente. Los textos literarios, que son aquellos escritos por autores que tratan de entretener, que tratan de expresar sentimientos y tienen una finalidad artística, son de lenguaje connotativo. Eso hay que tener mucho ojo. El texto literario es con lenguaje connotativo. ¿Y qué quiere decir esto? Es que el lenguaje connotativo va a emplear una especie de lenguaje figurado, va a dar sus opiniones, nos va a usar metáforas, va a usar cosas para que se lea un poco mejor, para que se entienda de una forma un poquito más relajada, ¿ya? Aquí, en el texto literario, en el lenguaje connotativo, entra todo lo que son recursos lingüísticos, entra todo lo que son las novelas, lo que son los cuentos, las narraciones, las películas, las canciones incluso, si se quiere. Mientras que por otro lado tenemos nuestro texto no literario, el cual usa lenguaje denotativo. ¿Qué es el texto no literario y qué es el lenguaje denotativo? Bueno, el texto no literario vendría siendo todos aquellos textos que no están enfocados en transmitir sentimientos, sino que quieren dar un mensaje objetivo de la realidad, un mensaje más directo, un mensaje sin opiniones personales, que no tiene la finalidad de entretener, sino de comunicar algo. Eso es el lenguaje denotativo, es ajustarse estrictamente a la realidad, no expresar ninguna emotividad, ¿ya? En el lenguaje denotativo, el autor simplemente está explicando lo que ve. No hay opiniones personales, no hay interpretaciones extrañas, no hay imaginación que está jugando ahí. No, no, no. El no literario y el denotativo es cuando nuestro
querido autor, no está expresando emotividad. Luego hablamos de algunos ejemplos que teníamos aquí. Mostramos textos instructivos, ¿ya? Y textos informativos. Los instructivos eran aquellos que nos trataban de dar instrucciones, así de simple. Aquí teníamos recetas médicas, teníamos leyes de tránsito, manual de convivencia, código del trabajo y tanta cosa más que nos trataba de dar instrucciones con lenguaje denotativo. Estas instrucciones podían ser solo de texto, podían ser con texto o imágenes, ¿ya? Podía ser una receta que obviamente nos está entregando instrucciones de cómo hacer un bizcocho. Podía ser un manual que nos daba instrucciones de cómo armar algo, de cómo formar este pequeño patito de Lego. Y un manual son distintas imágenes que van en orden y que nos dicen, oye, realiza este paso, luego este otro paso, luego este otro, luego este otro. Y si lo sigues correctamente, vas a lograr completar tu misión, completar tu objetivo, que es terminar este patito de Lego. Tenemos el decálogo, que era muy parecido a lo que es una receta, pero el decálogo es un set de 10 reglas, por eso se llama decálogo, son solo 10. Señales de tránsito, nuestro amigo, todos lo conocemos, todas las hemos visto, salimos a la calle y es imposible no toparnos con una señal de tránsito. ¿Qué es lo que hace la señal de tránsito? Bueno, pues te da una instrucción denotativa, ya no hay interpretación que nosotros podamos hacer ahí. Si el signo dice pare, hay que parar, no hay que interpretarlo, sino que hay que hacerle caso. ¿Ya? Y finalmente hablamos un poquito de la noticia, pero lo vamos a dejar para el repaso que viene ahora con esta clase. La clase que viene ahora está más orientada en la noticia. Ahora, nuestra siguiente clase, después de este repaso que estuvimos haciendo hace un tiempo, se trataba sobre los textos no literarios, pero está enfocado en los medios masivos de comunicación. ¿Qué eran estos medios masivos de comunicación? Te explico el tiro. Tengo que cargar aquí. Ahí está. Ahora, cuando hablamos de los textos no literarios en estos medios masivos de comunicación, dijimos que estos medios son todo lo que es prensa escrita, la radio, el cine, la televisión, internet, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, donde la información le va a llegar a mucha gente por igual o a mucha gente al mismo tiempo. Por eso es masivo, ¿ya? Se trata siempre de un medio que sea inmediato, rápido. Mientras más rápido, mejor. Y donde nuestro amigo el periodista va a estar encargado de redactar esto con la mayor objetividad y la mayor veracidad posible. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero a que si nosotros tenemos una noticia, lo ideal de esta noticia es que sea real, que no agregue información extra, que no juegue con la imaginación de nuestro amigo el autor, sino que sea exacto lo que te están comunicando. Esa es la idea de una noticia. Ahora, hay muchas cosas importantes en la noticia o en la prensa escrita, que fue en lo que nosotros nos estuvimos fijando durante ese tiempo. Hablamos que no todos los diarios, no toda la prensa escrita es igual. Hay diarios que van a ser de farándula, habían otros que iban a ser de política y otros que iban a ser un poquito más centrados. También pueden haber diarios de política que estén tirados a la izquierda y diarios de política que estén más tirados a la derecha. Esto pasa, hay que saber identificarlos. Debemos tener también, por ejemplo, a las últimas noticias, que es un diario que comunica más cosas de farándula, comunica más cosas que no le importa tanto a la gente. Habla más de los famosos, los amores a distancia, de qué hizo un futbolista el fin de semana, si es que salió, si es que salió a tomar, tuvo en un carrete. De eso hablan las últimas noticias. Es un diario mucho más de farándula. Dentro de nuestros géneros periodísticos teníamos una gran cantidad de ellos.
Teníamos los géneros informativos, los de opinión, los mixtos. Y dentro del informativo, que fue el género que estuvimos hablando, teníamos nuestras noticias, nuestros reportajes y las entrevistas. Para aprender a redactar una noticia, había que seguir ciertas reglas que nos decían a nosotros, oye, si tú quieres que te vaya bien, tienes que seguir esto. Primero, y lo más importante, y lo que no se nos puede olvidar, es ser objetivo. Siempre que estás dando una noticia, hay que ser objetivo. ¿Qué quiere decir esto? No hay que agregar ninguna opinión personal a lo que estás diciendo. Ser objetivo quiere decir eso, quiere decir que tú, como periodista, vas a decir la noticia y solo la noticia. No vas a hablar ni de tu lado político, ni de qué te parece esto, ni de qué opinas de aquello. No. Solamente la noticia. Y además, usar estas 3 C. ¿Qué quieren decir las 3 C? Ser claro, conciso y concreto. ¿A qué me refiero yo con claro, conciso y concreto? Primero, hay que ser claro con las palabras que usamos. No hay que usar palabras extrañas ni rebuscadas. Debemos nosotros enfocarnos en que lo que necesitamos de esta noticia es que las personas la entiendan y la entiendan rápido. No sirve una noticia donde la gente va a tener que estar con un diccionario en la mano para poder descifrarla. No sirve para nada. Tiene que usar un léxico bien accesible. Tiene que usar palabras que cualquiera pueda entender en cualquier momento. Luego, hay que ser conciso. Y ser conciso quiere decir, oye, estás escribiendo una noticia. Por lo tanto, deberías comprimir lo más que puedas la información. Debes decir la mayor cantidad de información en el menor cantidad de espacio posible. ¿Ya? Hay que transmitir mucha info, pero hay que transmitirla de una forma cortita, de una forma pequeña. 15, 20 palabras por párrafo quiere decir esto. O sea, oye, dame la información, pero no te des un montón de vueltas en lo que me estás diciendo. Y hay que ser concreto. Y esto quiere decir que hay que evitar ser ambiguo. Si dices que un equipo perdió, bueno, y que perdió. No estés diciendo, parece que no le fue muy bien al equipo. No, perdió. Si bajó de división, bueno, dilo, bajó. ¿Ya? No que está peligrando y es terrible. No. Las cosas hay que decirlas tal como son. La finalidad de una noticia siempre es informar cómo fueron los hechos. Ahora, hay ciertas preguntas de una noticia que son extremadamente importantes. Y estas noticias son cosas que no se nos puede ir de la mente. Son cosas que deben estar ahí. Cualquier periodista, cuando va a escribir una noticia, cuando la va a redactar, se pregunta esto. Y se dice, ¿cómo voy a llenarle yo la información a la gente? ¿Cómo les voy a entregar toda la información que necesitan en poco tiempo? Y bueno, lo hace respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Cuando, cuando un periodista responde todas estas preguntas, quiere decir que nuestro amigo está llenando todos los vacíos de información que le podrían surgir a los lectores. Y luego viene algo que también es súper importante, que es la pirámide invertida. Nuestro periodista no solamente debe entregar un montón de información, sino que también debe entregarla en orden. Y bueno, ¿cuál es este orden? Este orden es el siguiente. Primero, nuestro querido periodista va a dar el título que es lo más importante de la noticia. Luego del título viene la entrada. Y en la entrada se responden estas preguntillas. Siguiendo la entrada viene el cuerpo de la noticia, donde se da el contexto, se habla de antecedentes y se habla de los hechos de la noticia misma. Y al final, van los detalles. ¿Ya? Entonces, esta pirámide invertida tiene ese orden: título, entrada, cuerpo de la noticia y finalmente los detalles. Hay otra cosa que es muy importante, chicos, y que no hay que olvidar, que es el titular. El titular
es lo primero que va a ver la gente cuando llega a nuestra noticia. Es lo que va a ver en el kiosco, es lo que va a ver cuando esté bajando en el Instagram y vea esta imagen con letras. Esas letras grandes que se ven al comienzo son el titular, lo que capta la atención de nuestro lector. Y también hay distintas reglas que debe seguir un titular para ser un buen titular. Estas reglas tienden a ser un poquito más reglas éticas que el querido titular no puede pasar de lado. ¿Cuáles son estas reglas éticas? Bueno, primero hay que despertar el interés del lector. O sea, nosotros al leerlo debemos decir, uy, qué interesante noticia, quiero ver qué pasó, quiero leer qué sucede. Además, anuncia la información y la resume. Nos dice todo lo que viene en la noticia en una sola línea. La idea de un buen título es que pueda ser leído de forma independiente. O sea, que si usted solamente leyó el título de la noticia, igual le pueda comunicar la información a su amigo, a su familiar, y esta otra persona también quede más o menos claro con la información que hay en el titular, que puede ser leído de forma independiente. Y en él debe estar lo más importante de la información. Lo más importante de la noticia va en el titular, para que la gente diga, oh, yo quiero leer esto, quiero enterarme de qué pasó aquí, quiero saber qué sucedió con esto que me están diciendo. La estructura de un titular es la siguiente. Y no todos los diarios la respetan, no todas las noticias son así, pero es una estructura que viene de hace mucho tiempo. Tenemos primero el antetítulo, luego el título y abajito un subtítulo que entrega como un resumen de lo más importante. ¿Ya? Luego hablamos un poquito de la radio, de la televisión y hablamos también del internet como otros medios masivos de comunicación, pero lo pasamos un poquito más a lo rápido. Ya la información importante fue lo que acabamos de hablar. Luego de eso, continuamos cambiando los temas y empezamos a hablar de algo súper importante que se llamaba objetividad y subjetividad. Además de eso, estuvimos hablando un poco de los medios de comunicación y del Internet como uno de los grandes medios de comunicación que ha empezado a salir últimamente. Tenemos que comience a proyectar. Ya. Ahora, nosotros tenemos dos palabras súper importantes aquí, objetividad y subjetividad. Muy parecido a lo que hablamos anteriormente, connotativo y denotativo vienen de ahí, ¿cierto? Vienen de la objetividad y la subjetividad. La objetividad, primero, se basa en hablar con hechos reales. Ser objetivo es decir exactamente lo que estás mirando. Ser subjetivo es dar opiniones sobre lo que te han contado, sobre una noticia, sobre las distintas cosas. Un periodista no debe usar la subjetividad y sí debe usar la objetividad, expresar la realidad tal cual es. Luego hablamos de algo que era importante, que era cómo a veces los medios que están diciendo la verdad, que están entregando una información real, la pueden modificar de cierta forma o pueden escribirlo de cierta forma que dé una, eh, que dé una impresión distinta. Estos cuatro titulares, los cuatro son objetivos, porque los cuatro están hablando de la verdad. Los cuatro nos dan datos que realmente existieron. 16 reos monitoreados con tobillera delinquieron los primeros 4 meses del año. Aunque este titular real nos hace pensar que no funcionan mucho las tobilleras, que los reos están delinquiendo de todas formas, que es peligroso tenerlos con esta tobillera. Pero hay otro que dice, 1.351 reos monitoreados con tobillera no delinquieron los primeros 4 meses del año. Este es un poquito más positivo, ¿cierto? Nos dice, mira, un montón de reos no delinquieron. Pero tampoco nos dicen cuántos sí. Estas dos, a pesar de que son reales, son incompletas.
Las de abajo son un poco más completas. Nos dicen un 1.17% de los reos monitoreados con tobillera delinquieron los primeros 4 meses del año. Ya nos están dando un porcentaje, entonces podemos saber que si el 1% fueron delincuentes, el otro 98.8% no fueron delincuentes. Ahí podemos nosotros completar la información. Estos 4 titulares, como les digo, son objetivos. ¿Por qué? Porque los 4 están entregando una información real y ninguno está dando una opinión. Luego de que hablamos cómo las noticias pueden ir cambiando de un lugar a otro, hablamos de esto, hablamos del clickbait, de cómo hay ciertos titulares que tratan de pescarnos a nosotros, tratan de mentirnos o tratan de atraparte con una noticia que pareciera ser muy importante, pero que realmente es una mentira, es un titular sensacionalista. Este que dice aquí, trágico accidente, Leonardo Farcas lo pierde todo. Lo único que busca es generar una mayor cantidad de visitantes en el sitio donde nos sale. Cuando nosotros vemos este aviso, ellos lo ponen para que usted haga clic, para que entre a ver qué le pasó a Leonardo Farcas, qué sucede, por qué lo perdió todo. Oh no, maldición, nadie está a salvo de perderlo todo, la inflación. Pero al entrar al sitio nos damos cuenta que era una mentira, que lo único que buscaba este sitio era ese clic, era que entráramos, era generar una mayor cantidad de visitantes. Esto poco a poco se va transformando en algo que se llama la fake news, la noticia falsa. Deja de lado ya, nuestro amigo deja de lado esta invención, este sensacionalismo y se transforma en una noticia falsa de pleno. Inventar lo que sea porque sí, porque queremos llamar la atención, porque queremos que la gente entre a nuestro sitio, porque queremos que la gente lo vea, porque estamos tratando de juntar visitas, de juntar seguidores, etcétera, etcétera. La noticia falsa hay que evitarla y para evitarla hay que saber identificarla. Y para identificarla hay que hacer lo siguiente. Primero, hay que estudiar la fuente. Esto quiere decir, oye, veamos de qué página salió. ¿Salió de la página de Mega? Puede ser, ¿verdad? ¿Salió de la página Illuminati Velociraptor 35.cl? A lo mejor no es tan confiable esa página, ¿cierto? Hay que ver de dónde viene. Luego, hay que verificar el autor. ¿Quién lo escribió? ¿Lo escribió Juanito Pérez de por aquí por allá? ¿O lo escribió alguien importante? ¿Lo escribió un científico, un profesor? ¿Lo escribió un político o alguien que sabe del tema? Hay que comprobar también la fecha, ¿eh? Es común que gente haga la broma del cambio de hora. Cuando se sabe que va a haber un cambio de hora, comparten algo de hace 3 años, donde había que atrasarla en vez de adelantarla, por decirlo así. Muchas veces han salido noticias que son reales, pero son de hace 4 o 5 años. Hay que tener ojo siempre en la fecha. Hay que ver también el sesgo político que tiene la persona que está emitiendo la noticia. Esta persona está emitiendo la noticia para tratar mal a la derecha política porque él es de izquierda, o la está emitiendo porque es objetivo. Hay que ver si esta persona es de algún lado político, de la izquierda a la derecha, y tiene un sesgo que lo hace tratar mal al otro lado político. Ahí hay que tener mucho ojo. Ahora, la noticia falsa es algo que nos va a estar atacando siempre. Y es nuestro deber, como dijimos esas semanas, poder contrarrestarlas con información real. Identificarlas nos ayuda a no caer en ellas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nosotros, en las últimas clases, y a la última clase que va a entrar aquí en nuestro repaso, es la clase de contexto y la clase donde hablamos de las barreras de la comunicación, que son dos cosas bastante importantes cuando estamos tratando de comunicarnos con otra persona. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto no es nada más que el conjunto de circunstancias que rodea la comunicación, ya sea el lugar, el tiempo, la cultura, si es que el emisor tiene algún problema político o algún sesgo o
es de alguna raza, alguna etnia específica, eso es contexto. En un momento, ahí está. Hay que evitar dar mensajes sin contexto porque pueden ser malentendidos. Nosotros en clase vimos esta imagen. Les pregunté yo qué opinaban de esta madre que tenía a su bebé en el suelo. Y luego de que se dieron muchas opiniones, desde que era una mala madre, desde que no tendría por qué tener a su bebé en el suelo, de que por qué hace esto, por qué hace aquello, después de que hubieron hartas críticas hacia ella, vimos el contexto. Y nos dimos cuenta que ella había pasado como 3 días en el aeropuerto con la guagua en brazos, ya estaba cansadísima, no daba más, y lo único que estaba haciendo ahí era llamar a sus padres para que la fueran a ayudar. Cuando obtuvimos el contexto, cuando supimos que había realmente detrás de todo este problema de la madre, y obtuvimos esta información, ahí recién fuimos capaces de dar un buen juicio ante lo que estaba sucediendo. Luego dimos más ejemplos y llegamos a lo que eran las 4 R's de contexto. O sea, ¿qué es lo que tienes que tomar tú como significación? ¿Qué reglas yo les entregaría a ustedes para que lograran entregar un buen contexto de las personas? Y estas son las 4 R's del contexto. Relevancia, responsabilidad, reserva y resonancia. La relevancia quiere decir, oye, ¿esta noticia que estamos dando es realmente importante? ¿O simplemente me estás diciendo que un famoso le escribió un tweet enojado a otro famoso? Eso a lo mejor no es para nada de importante, ¿cierto? Hay que tener ojos si que nuestra noticia es o no es importante y si es que va a ayudar en algo a las personas que la están viendo. Hay que ser responsables, hay que tener responsabilidad al emitir estas noticias. ¿Soy yo la persona adecuada para comunicar esto? ¿Estoy bien documentado? ¿Averigüé bien lo que tengo que decir? ¿O estoy hablando por hablar? Y hay que ver si esta fuente es una fuente segura, si es que realmente la persona que yo estoy citando sabe del tema. También hay que tener reserva. Hay que ver si va a afectar en algo a las personas lo que estamos diciendo. Si es que hay que tomar alguna precaución, como protegerse, como esconder nuestro nombre, si es que puede pasar algo grave si divulgamos esta información. Hay que tener mucho ojo. Luego, hay que ver la resonancia. ¿Dónde lo publicamos? ¿A quién se lo mandamos? ¿Dónde hacemos que esta noticia le llegue a más gente o a la mayor cantidad de gente posible? Luego, hablamos de las barreras de comunicación. Dijimos que estas barreras son muros que se dan entre las personas y que evitan que la comunicación funcione de una manera correcta. Teníamos primero las barreras personales que tenían que ver con la personalidad de cada ser humano. Esto quiere decir el lugar donde te criaste, tu poder adquisitivo, tu sesgo político, si le tienes temor, odio a algo, si eres de alguna etnia particular, puede que tengas una barrera hacia otro tipo de personas. Eso es una barrera. Esta es la barrera semántica, que era sobre el idioma. Si alguien se acerca a ti hablando chino, es muy probable que no le entiendas nada. ¿Por qué? Porque está utilizando un idioma diferente. Porque tal vez el mensaje es como de 1800 páginas y se va a demorar 12 horas en llegar a ti. Y es demasiado extenso. Por lo tanto, se va a generar una barrera semántica. Ya no vas a entender nada de lo que está hablando el tipo. Y también puede que use un vocabulario demasiado técnico, del cual tú no sabes mucho. La barrera fisiológica es esta barrera que algunas personas tienen y son barreras que vienen en su cuerpo, que le impiden entregar o recibir un mensaje de una forma adecuada. Una persona que tiene problemas a la visión, una persona que tiene problemas auditivos, que no puede hablar, que es sordomudo, le puede generar una barrera hacia otras personas. Finalmente, las barreras físicas. Las barreras físicas son interferencias que se producen en nuestro ambiente de la comunicación, que están ahí, que salen de la nada. Un ruido, hay poca iluminación y no podemos leer, que estás tratando de hablarle a alguien mientras todos están trabajando y hay, no sé, mucha bulla, están los camiones moviéndose atrás, tal vez. Eso es una barrera física. Y finalmente,
hablamos de los factores sociales, que es muy parecido a la primera, pero los factores sociales son más generales. ¿Ya? Es como todo nuestro grupo, todas las personas de esa población o todas las personas de este equipo le van a tener malas a los de este otro equipo. ¿Ya? Es más en grupo. Estas fueron las materias que estuvimos hablando y esas van a ser las materias que van a entrar en esta prueba que será pronto, todavía no se entrega la fecha. Ya, mañana, mañana. Ya, mañana en hora de clase es esta prueba, es esta evaluación importante. Por lo tanto, es importante que revisen este video, que revisen los PPT con los cuales yo hice este video, que están en Classroom, los pueden descargar, los pueden ver las veces que quieran y con ellos mismos pueden estudiar. Además de esta explicación, es importante que tengan estos PPTs y que los revisen antes de hacer la prueba. Con ellos van a poder estudiar sin problemas. Lo vamos a dejar hasta aquí este video. ¿Hay alguna duda de que hay alguien conectado? De no ser así, vamos a dejar hasta acá el video. Cortamos.